José Luis López Linares, ¿cómo narrar, cómo contar Hispanoamérica, cómo contar estos 300 años que en muchas ocasiones, como se dice ahora, se ocultaron, simplemente no se enseñaron a los niños, a las niñas? Hay una parte fundamental de la historia de los países, en este caso vuelvo a hablar de México, en donde no hay registro para educar, para que se incorpore en el entendimiento de la secuencia nacional y sus capítulos diversos. ¿Cómo contar Hispanoamérica cuando, por las razones que sea, simplemente se retira de la educación básica, por ejemplo, hablar de los 300 años? Sí, pues eso es, bueno, eso son formas de la intereses políticos que bueno, y en México como en España han intentado, tratan de ocultarnos la historia en común, incluso la historia porque en México es, es tremendo que lo que no contar esos 300 años y cuando sales a la calle lo que ves es el virreinato, está presente por todos lados, ¿no? O sea, vayas donde vayas en México. Haciendo la película hemos viajado he tenido la oportunidad de viajar por el interior de México, cosa que no había hecho antes, había solo, bueno, conocido pues Ciudad de México y Guadalajara cuando he ido al Festival de Cine y de repente viajando por el interior de México descubres un mundo extraordinario y, y cómo negar la historia cuando estás rodeado de ella, ¿no? O sea, que no, eso es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Sería necesario, considera necesario que España, justo para lograr mejor lo que usted plantea de buscar las cosas que nos unen, que nos conectan, debería o no España hacer un pronunciamiento, contestar una carta, hacer algún ejercicio con los países de América para tener una postura compartida formal o Mm. oficialmente, si se quiere ver así? Creo que de ninguna manera. O sea, creo que bueno, es como si, en fin, España le pidiera, Italia tuviera que pedir perdón a España por la conquista de Roma, ¿no? Por el Imperio Romano. O sea, realmente creo que son cosas que no tienen cabida que no tienen ningún fundamento serio. No, la historia ya, bueno, hay que verla como un continuo, como una forma continua, no romperla. La historia de México, la historia de Hispanoamérica en conjunto, se puede estudiar desde las civilizaciones prehispánicas hasta ahora, sin necesidad de romperla en periodos y buscar que unos se echen la culpa a los otros. También, digamos que, si nos ponemos así, podríamos decir que los tlaxcaltecas tienen que pedir perdón por haber conquistado Tenochtitlán. O sea, realmente no tienen ni pies ni cabeza, porque lo que yo estoy planteando en la película es algo que está por encima de todo eso. Es algo que está por encima de la política oportunista del momento. O sea, yo creo que el concepto que tenemos, la idea, lo que somos, está mucho más allá de las políticas coyunturales del momento. O sea, no, no, no creo que ni México tendría que pedir perdón a nadie, ni España, por supuesto, en ese sentido tampoco.